primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Creaste para alabarte. Que mi corazón sea quebrantado con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Buenos días a nuestra audiencia de Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie ¿Cómo o enciende una luz? Y trataremos el tema ¿Cómo ser sensible a las necesidades de la gente? Nos creaste con un propósito. Y para resolver esta interrogante está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Ángelo, y cuéntenos y pues a nuestra audiencia ¿a qué se debe? ¿Por qué el tema de hoy? Muy buenos días, Oscar, y estimados oyentes. Yo creo que nadie ignora que vivimos en un mundo sufriente con muchísimas necesidades. La gente, Oscar, tiene necesidades tanto espirituales como económicas, afectivas, físicas, relacionales, psicológicas, en fin. Cada quien en este mundo urge por ser satisfecho en sus necesidades. Y creo yo que la iglesia pues tiene una gran responsabilidad de atender a los demás con el propósito de demostrar tangiblemente el amor de Jesucristo. Y esto era precisamente lo que hacía el Señor Jesús. Y permítame se lo leo. Mateo 4:23 dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hoy generalmente vivimos en una época donde se habla de necesidades en todos los aspectos, pero generalmente se centran en el aspecto económico, en una sociedad capitalista donde se busca satisfacer muchos deseos egoístas y inclusive en Colombia se mide la necesidad o la pobreza es por el nivel de ingresos, pero bíblicamente encontramos que la pobreza o las necesidades son vistas no solamente en el área económica, sino también en el área emocional y espiritual. En el mensaje de Jesús y el mensaje del Evangelio se habla de que Jesús vino a buscar y a salvar aquello que se ha perdido, pero también habla de aquellos que están oprimidos, que están esclavos de diferentes vicios y adicciones, que también es otro tipo de necesidad y pobreza que vive la gente. Pastor Ángelo, ¿cuál será una de las características del ministerio de Jesús aquí en la tierra y que delegó también a sus discípulos? Uno de los versículos que mejor, Oscar, describe el ministerio del Señor Jesucristo es este, Hechos 10:38. Está hablando Pedro, le está hablando a Cornelio y dice: me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Jesús no solamente enseñaba, sino que Jesús hacía el bien y sanaba a las personas. Así que por este versículo, Oscar, es claro que el Señor en su vida ministerial se dedicó a hacer el bien a los demás. Jesús sencillamente Él no es alguien que ve la necesidad y actúa como si nada. Jesús no solamente tenía boca, él también tenía corazón. ¿Esto quiere decir que es más importante hacer el bien que enseñar la verdad? Oscar, las personas tienen esta doble necesidad. Ellas necesitan conocer la verdad, pero también requieren recibir el bien. No podemos desligar lo uno de lo otro. Así lo describió Lucas en su libro de los Hechos. Se lo leo, Hechos 1:1, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Si nosotros queremos imitar entonces a Jesús, tenemos que ir más allá de la enseñanza. Es nuestro bien también hacer bienes.
Podríamos decir que las personas tienen entonces dos grandes necesidades, las espirituales y las físicas. ¿Cuál de las dos es más importante? Pues en palabras de Cristo obviamente son las espirituales. Él dijo en Juan 6:27, trabajen pero no por la comida que es perecedera, aquí podríamos hablar de lo físico, sino por la que permanece para vida eterna, lo espiritual, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Pero que sean prioritarias las espirituales no indica, Oscar, que Jesús no se hubiese preocupado por las necesidades físicas o materiales. Gran parte de los milagros del Señor Jesús tuvieron que ver con el resolver esta clase de necesidades. Dentro de las necesidades espirituales, ¿cuál es la primera que debemos suplirle a la gente? La primera necesidad que debemos suplir a las personas es enseñar el Evangelio. La gente necesita conocer el Evangelio. Según el orden humano, pues conocer el Evangelio es algo superfluo para algunos y quizás para la mayoría es secundario o no tiene ningún valor. Pero para Dios es lo primero que necesita conocer una persona. Conocer el Evangelio es la primera necesidad que tienen las personas según el orden divino. Aunque obviamente esto no satisface ninguna necesidad física, sí puede liberar a las personas del mayor problema que tiene la humanidad, que se llama pecado. Y el pecado, Oscar, es la causa de todos los males. Si se soluciona el problema del pecado, entonces como consecuencia, ¿qué se solucionará, Oscar? El resto de los problemas del ser humano. Exacto, o sea, no digo que el resto de problemas se solucionen instantáneamente tan pronto se solucione el asunto del pecado, pero que se solucionarán. Tarde o temprano, en esta vida o en la otra, el ser humano que ha solucionado el problema del pecado solucionará todo lo demás. O sea que lo primero que hizo el Señor Jesús antes de satisfacer las necesidades físicas fue satisfacer las necesidades espirituales de las personas. Sí, Oscar, ese fue el orden que siguió Jesús y es el orden que debemos seguir nosotros también. El Señor Jesús dejó esto supremamente claro, dice Mateo 6:31 al 33, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Las primeras palabras predicadas por el Señor Jesús tan pronto es bautizado y él inicia su ministerio terrenal quedaron registradas y muestran claramente que el Señor está preocupado primeramente por la necesidad espiritual. Mateo 4:17 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Muchos deben estar preguntándose, ¿pero qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio pues son las buenas noticias que nuestro Señor Jesús reveló y que los apóstoles reprodujeron posteriormente de cómo la humanidad puede alcanzar el perdón de sus pecados y llevar una nueva vida libre del pecado. El pecado, como ya lo mencioné, Oscar, es la causa de todos los males. Esto se debe a que el pecado separa a las personas de Dios. La Biblia dice que Dios es santo y que Él no tolera el pecado. Una persona en pecado no puede acercarse a Dios ni mucho menos vivir con Él en la eternidad. El plan perfecto de Dios al hacer el hombre es que éste viva con Dios para siempre. Pero el pecado es un obstáculo para que se pueda lograr este propósito. O sea que predicar el Evangelio debe ser la prioridad. Por eso, ahí es donde se convierte el Evangelio en la prioridad, porque si no se predica el Evangelio, el hombre no podrá vivir eternamente con Dios. Y John MacArthur al respecto tiene una frase muy bonita que la traje para el programa de hoy. Dice así: Dios desea tanto que las personas sean salvas que dio a aquel a quien amó más, su Hijo, y lo envió a morir en la cruz. Esa es la medida de su amor. Y eso indica cuánto desea Dios que las personas sean salvas. O sea, Oscar, no predicar el Evangelio es no darle importancia a lo que Dios le ha dado la mayor importancia y desconocer lo que más anhela su corazón. Bueno, Ángelo, digamos de una forma sencilla, ¿cómo predicar el Evangelio a las personas? Bueno, el Evangelio es sencillo, nosotros somos quienes lo complicamos a veces, pero para predicar el Evangelio, Oscar, necesitamos estar muy comprometidos con Dios y con su palabra para no diluir, no rebajar su mensaje, como para no cambiarlo.
El mensaje del Evangelio tiene como 4 aspectos importantes que debemos tener muy en cuenta. El primer aspecto es que Dios nos ama, así lo dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo. Dios nos ama y la gente necesita saber que Dios le ama. La gente necesita saberlo, entenderlo. Y lo segundo es que Dios entregó a su único hijo por nuestro pecado. La gente necesita saber que tanto nos amó Dios que entregó a su hijo. La gente necesita entender que tan grave fue su pecado que Jesús tuvo que ir a la cruz para remediar esa realidad. Lo tercero es que el hombre necesita creer que el sacrificio de Cristo, ese sacrificio en la cruz, es suficiente para ser salvo. O sea, la gente necesita desprenderse de que a través de la religión podrá ser salvo, sino que solo poniendo su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz a favor del pecador arrepentido es lo que da la salvación. Y lo cuarto, que también es una verdad en este versículo de Juan 3:16, es que el hombre necesita saber que el que se rehúse a creer será condenado en el infierno. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahí está implícito la condenación eterna. Y esta es una verdad, Oscar, que nosotros no debemos ocultarle a nadie. La gente necesita saber que está expuesta al infierno si no pone su confianza en Jesús. ¿Qué pasa cuando a una persona se le predica el Evangelio y lo cree? Pues en palabras de Jesús y en palabras de los apóstoles, tal persona es salva, es decir, es justificada delante de Dios y ya no hay condenación alguna para ella. Su eternidad ha sido cambiada, ha sido arreglada para siempre. MacArthur lo dice así: en la cruz Dios trató a Jesús como si él viviera la vida de usted, de modo que Dios pueda tratarlo a usted como si viviera la vida de Jesús. Ángelo, estas verdades que componen el Evangelio tienen que ser expuestas en una sola ocasión a las personas, o las podemos ir dando en la medida que nos acercamos a ellas. Excelente apreciación, Oscar. El problema nuestro a la hora de evangelizar es que queremos transmitir el Evangelio como cuando le damos un jarabe a un niño, ¿sí? Queremos que de una sola vez se tomen esas 4 verdades. Yo creo en el acercamiento. Yo creo que cuando nosotros estamos cerca de las personas, les estamos demostrando aprecio y por lo tanto creamos esos puentes para que poco a poco nosotros podamos ir enseñándoles a la gente las verdades del Evangelio. Es en el acercamiento. Esto quiere decir que en la medida que nos acercamos a la gente para hablarles del Evangelio, ¿estamos supliendo la necesidad del aprecio? Así es, Oscar. Precisamente el aprecio es otra necesidad espiritual muy requerida en nuestros días y nosotros pues debemos suplirla. Los hijos de Dios, los que hemos sido restaurados y tenemos la mente de Cristo, pues debemos ser los promotores de decirle a la gente que es capaz de hacer lo que se proponga, siempre y cuando pues lo haga de la manera adecuada. Si Jesús fue capaz de decirle, o sea, póngase a pensar, si Jesús fue capaz de decirle a la mujer adúltera, vete y no peques más, que fue encontrada en pleno acto de adulterio, es porque él sabía que la mujer podía hacerlo. Y yo les digo esto, si alguien puede lograr superar el problema del pecado, pues puede lograr lo que sea. Así que valore a las personas y no las menosprecie por sus faltas, sus errores o condición socioeconómica. Aún con faltas y errores y pobreza, las personas son valiosas, que pueden no solo levantarse, sino incluso ir mucho más allá. Otra necesidad espiritual es cuando las personas están poseídas por demonios. ¿Qué hacer si al predicarle a alguien notamos que está poseído por un demonio? Una persona endemoniada pues nunca podrá creer en el Señor si primero no se le libera. Por eso el Señor nos dio a los cristianos, a sus hijos, la autoridad de expulsar demonios, porque si no, pues en vano es la predicación. Un hijo de Dios no puede o no debe tenerle temor a los demonios ni a ningún espíritu maligno, pues la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. Si alguien le tiene temor a los demonios y se considera hijo de Dios, pues debería hacerse un examen serio si en verdad lo es. El que ha recibido la nueva naturaleza, dice la Biblia que tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de sí, por tanto tiene autoridad sobre cualquier potestad de las tinieblas. Le leo Lucas 10:19, dice:
Sí, está hablando el Señor Jesucristo, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Pero Oscar, aquí hago una aclaración, ningún hijo de Dios puede estar buscando endemoniados para liberar, porque, o sea, no podemos convertirnos en cazafantasmas, ¿sí? Porque eso se convierte como en una tentación del poder de Dios. Nosotros hacemos liberación de aquellos endemoniados que nos encontremos en el camino de la evangelización. Un nuevo espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante del Canario. Este será un lugar para volver a vivir. Estamos en Vidas con Propósito. ¿Cómo ser sensible a las necesidades de la gente? Pastor Ángelo, otra necesidad muy sentida de los que no conocen a Jesús es la soledad. Muchas personas se sienten solas porque nadie le dedica tiempo. ¿Por qué los cristianos debemos dedicar tiempo a otros? Le doy 3 razones, Oscar, porque se supone que los cristianos pues no andamos malgastando el tiempo en cosas superfluas, innecesarias, y por lo tanto contamos con tiempo para los demás. La segunda es porque los afanes de este mundo están consumiendo el tiempo de las personas, y estas personas en consecuencia se están perdiendo por toda la eternidad. Por lo tanto es necesario que nosotros le dediquemos tiempo para que ellos puedan conocer al Señor Jesús. Y lo tercero es por lo que usted mismo comentaba, hay muchas personas en soledad que necesitan nuestra compañía. Si el Señor Jesús apartó 33 años para venirnos a ayudar, ¿cómo nosotros no vamos a sacar unas horas para visitar a las personas, para hablarles del Evangelio, para acompañarles? Hablando de las necesidades físicas, vemos que Jesús se preocupaba por sanar a las personas. En Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. ¿Esto quiere decir que los cristianos debemos preocuparnos por la necesidad de salud de las personas? Así es, Oscar, pero no solo debemos preocuparnos, sino también orar por ellos para que sean sanados. Por lo general, las personas cuando están enfermas no rechazarán que se ore por ellas para que reciban sanidad. Cuando una persona es sanada a causa de una oración hecha por un cristiano, por lo general esa persona abre su corazón y también sus familiares para que se les predique el Evangelio. ¿Deben orar todos los cristianos por sanidad, o esto es solo responsabilidad de algunos líderes dentro de la iglesia? Es responsabilidad de todo cristiano, Oscar, orar por las personas que Dios le permita conocer que están enfermas. No sea usted de los que dice, espere, llamo al pastor. No, cada cristiano puede y debe orar por la sanidad de los enfermos. Recuerde que quien los va a sanar es Dios, es Cristo, no somos nosotros. Nosotros simplemente oramos y dejamos en las manos del Señor la sanidad. ¿Pero qué pasa si no se sanan? Oscar, esa es quizás una de las razones por las cuales muchos cristianos no oran pidiendo sanidad por otros. Es su incredulidad lo que les impide orar. Es la incredulidad la que no les permite que Dios se glorifique en las personas. Es cierto que por más que oremos y debemos aceptarlo, no siempre Dios sanará a los enfermos, y eso puede ser por 2 razones. Número 1, porque Dios en su soberanía está probando a dicha persona o a dicha familia. O número 2, porque quien ora o el enfermo, ¿sí?, ya sea cualquiera de los dos, no cree que el Señor pueda obrar esa sanidad. Mateo 13:58 dice, hablando de Jesús, dice, y no hizo allí muchos milagros. ¿Quién no los hizo? Jesús. El mismo Señor Jesús dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero no todos los cristianos tienen el don de sanidad. Así es, Oscar, pero esa no es razón para que no oremos por los que están enfermos y esperan que nosotros oremos por ellos. Alguien que está enfermo no dice, venga, usted tiene el don de sanidad. Ellos saben que somos cristianos, ellos creen que Dios los puede sanar, a veces nos piden que oremos. Dios obra como Él quiere y no requiere que quien ora por un enfermo sea alguien que tenga el don de sanidad. Dios es el que en últimas, Él es el que va a orar o el que va a operar el milagro. Otra necesidad muy sentida en la actualidad es el hambre, sobre todo en este tiempo de
de verano en Colombia, el fenómeno del niño que ha traído tantas dificultades a muchas regiones del país. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Le contesto con un versículo, dice Mateo 14:16. Está hablando el Señor Jesús, le está hablando a sus discípulos. No tienen que irse. ¿Quiénes no tienen que irse? Una multitud. Dice, no tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Creo que esta respuesta de Jesús a los apóstoles, Oscar, dice mucho de su corazón compasivo. Había una multitud con hambre y Él les propone a sus apóstoles que ellos mismos les den de comer. Y así como los apóstoles sacaron excusas en aquel momento, hoy en día nosotros sacamos las excusas habidas y por haber para no dar de comer al que lo necesita. No puede, Oscar, haber a alguien hambriento alrededor nuestro y mucho menos en la iglesia del Señor. Si vemos a alguien hambriento y tenemos cómo ayudarle, no cerremos el corazón contra esa persona o contra esa familia. Recordemos que el proverbista decía, el que da al pobre le presta a Dios. Y otro proverbio dice que el que da al pobre nunca conocerá la pobreza. Así es. También el Señor dijo, y esta es una advertencia para la iglesia, que en el día del juicio a muchos colocará a su izquierda y les va a decir las siguientes palabras. Mateo 25, 41 al 42. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. El asunto, Oscar, de dar alimentos al que lo necesita, entonces no es opcional. Un cristiano no puede decir que ama a Dios y no ayuda al hermano que está necesitado, a la persona que está necesitada, él teniendo capacidad para ayudarlo. Pastor Ángelo, hay otro grupo de personas que son los discapacitados. Me refiero a ciertas personas que presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo afecta la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. ¿Qué podemos hacer por ellos? Bueno, Oscar, como usted dice, dentro de las personas más necesitadas de la sociedad están los discapacitados, ¿sí? Estas personas, por sus limitaciones físicas, mayormente son físicas, no pueden desenvolverse bien en nuestra sociedad. Personas como los invidentes y los paralíticos, los sordos, los mudos, los cojos, inclusive hasta los ancianos. Para Dios, Oscar, es una perversidad maltratar a estas personas. Levítico 19:14 dice, no maldigas al sordo ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios, yo soy el Señor. Deuteronomio 27:18 dice, maldito sea quien desvíe su camino a un ciego, y todo el pueblo dirá amén. Dentro de los milagros que se resaltan que el Señor hizo están muchísimas sanidades de ciegos, sordos, mudos y paralíticos. ¿Por qué será? Pues porque Dios tiene especial cuidado de estas personas y nos manda a nosotros a que también tengamos ese especial cuidado para con ellos. Por lo tanto, nosotros debemos generar espacios y maneras de cómo ayudar a las personas que están en esta condición. Dice el Mateo 10:8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que nos encontramos el próximo viernes en este mismo horario o nuevo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.